escuchan? Sí, buenas tardes a todos, a todas y a todes, aunque a Vargas Llosa no le guste. Bueno, antes que nada, quiero agradecer al profesor Ramón la invitación, a la profesora Miriam, a Lito por recibirme con tanta generosidad en su casa, entrar en un ámbito familiar, agradecer profundamente. Y comentarles que esta disertación forma parte de un proyecto y de un trabajo más grande que vengo realizando acá en Misiones, en el noreste, desde el año 2019, que se me invitó a dar la primera conferencia sobre filosofía latinoamericana. La Asociación de Profesores de Filosofía del NEA, es decir, una institución que agrupa y nuclea profesores de filosofía de Misiones, ¿no? Articulados también con otras provincias, con Chaco, etc. Año a año fuimos trabajando, 2020, 2021, en plena pandemia, realizamos muchas actividades respecto al tema, virtuales. 2020, como les dije, 21, 22 también, y comenzamos a proyectar un congreso, resultado de todo este trabajo que fue en Posadas este año, para consolidar y seguir profundizando, consolidar por un lado lo que habíamos iniciado y escalonar y seguir profundizando el trabajo sobre la filosofía latinoamericana, sobre la filosofía de la liberación. Esa primera conferencia que dicté en realidad es parte de un semestre de una de las disciplinas que yo trabajo, y esa conferencia la dicté en 3 horas en Oberá, es decir, sobre la génesis, estructura, desarrollo y actualidad de la filosofía latinoamericana. Era uno de los títulos propuestos, pero no voy a estar 3 horas hablando del tema. No, tenemos menos tiempo, pero quisiera darles una noción del tema, sabiendo los riesgos que implica, porque la carga de información que tenemos parece ser siempre opuesta a nuestras propias tradiciones. Entonces, a veces hacer llegar un mensaje implica poder desarrollar muchísimo más un pensamiento crítico, constructivo, ¿no? Para que se pueda entender. Pero haciendo esa prevención, invitamos, ¿no? a que comencemos a trabajar el tema. La propuesta mía también, cuando hablamos con el profesor Ramón y con la profesora Miriam, era que sirva también de precedente para en unas próximas jornadas poder organizar unas jornadas de pensamiento latinoamericano, es decir, de lo propio. A ver, hago una pregunta: ¿en qué continente vivimos? ¿Ah? Y en Latinoamérica. Cuando uno pregunta ¿qué es la filosofía latinoamericana?
sabemos más nada, ¿no? Entonces, conversando, voy a hacer también una especie de cuestión coloquial, no magistral, conversando con algunos grupos, y que lo converso también como forma fundamental con estudiantes, bueno, y en movimientos sociales también, información para militantes políticos también. Una referencia para abordar un tema, puede ser el de la inteligencia artificial o cualquier otro tema, es tener una visión situada, una visión propia. Claro que luego entrar en la noción de situacionalidad de lo que es lo propio, bueno, allí hay que trabajar bastante, inimaginablemente bastante, para tener una noción de lo que es lo propio. Entonces, mi propuesta en principio era esa, comenzar a hacer un texto sobre lo que es la filosofía latinoamericana de la liberación y luego pasar a hacer una reflexión crítico-constructivo sobre el tema de la inteligencia artificial, teniendo en vista ese proyecto, ¿no? De la posibilidad de realizar unas jornadas sobre lo nuestro, sobre lo propio. Bueno, a ver, ¿por qué es importante pensar en la filosofía latinoamericana para pensar, por ejemplo, la inteligencia artificial? Les hago una pregunta. ¿A qué periodo histórico, a ver si lo han trabajado, a qué periodo histórico, filosófico, científico y teológico pertenece el proceso de la inteligencia artificial? Lo contemporáneo sería una subetapa. ¿Cómo? Moderno. Bien. Moderno. Lo contemporáneo se enseña como otra etapa, pero en realidad es una subetapa de la modernidad. Bien. ¿Cuándo comienza la modernidad? Ese siglo XVIII. Bueno, yo sé que ella me está leyendo. Siglo XV. No. Comienza en el siglo XV. ¿Sí? ¿Con qué? No. ¿Cuál es el hecho histórico fundamental que funda la modernidad? ¿Qué dicen los demás? Comienza con la conquista, siglo XV. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo comienza la filosofía latinoamericana? A ver. ¿Cómo? Antes de la llegada de Colón puede ser. Durante la modernidad, ¿cuándo comienza la filosofía latinoamericana?
podría hacer con Bartolomé Las Casas? Bien. Ahí la gente no se está leyendo. Bien. Bueno, esto es para situar un poco. También quiero, como no conozco el grupo, algo mezclado también con los grupos y no me gusta hablar en el aire. Ahora, la inteligencia artificial, ¿a qué etapa de la modernidad pertenece? Hay incluso un antropólogo francés que conceptualizó bien el tema. Sirve como referencia. Eso va a ser importante para ir situando el problema. Pertenece a la sobremodernidad, dice Marc Monget, que falleció hace poco. Entonces la inteligencia artificial forma parte de un conjunto de elementos que inician una subetapa y la última etapa de esta modernidad que tiene un proceso, podemos decir, de 532 años, ¿no? Bueno, eso quería situarlo primero históricamente, porque es una de las referencias fundamentales que tenemos que tener. Y para que ustedes también se den cuenta que la filosofía latinoamericana también es una filosofía de diálogo, ¿sí?, con la diversidad. Bueno, la filosofía latinoamericana en realidad comienza con la conformación de los primeros grupos culturales de nuestro continente, ¿sí?, que tiene que ver con lo que podemos llamar matriz indígena. Ahí se comienza a conformar lo que podemos llamar sujeto latinoamericano. Y esa matriz y esa noción de sujeto tiene 50.000 años de tradición, ¿sí? Eso también es todo un debate dentro de la arqueología. La filosofía latinoamericana comienza ahí a trabajar con muchas otras disciplinas, a diferencia de la filosofía europea, que tiene una preponderancia de trabajar con la matemática, con la lógica, con la física. Pero fíjense que esa metodología oculta los verdaderos procesos históricos y los oculta hasta tal punto que si ustedes estudian la filosofía antigua, América no aparece nunca, o aparece. Si ustedes estudian la filosofía medieval, América no aparece nunca, o aparece. Si estudian la filosofía moderna como tal, no aparece nunca, o aparece. Y si estudian la filosofía contemporánea, tampoco aparece. Entonces hay una omisión artificial de la construcción del discurso histórico. La noción de sujeto en nuestro continente es fundamental y tiene actualidad, tiene realidad, tiene presencia, hasta tal punto que, por ejemplo, si uno ve la producción, digamos, de acontecimientos históricos o filosóficos, podemos hacer un análisis de la revolución plurinacional en Bolivia. ¿Quién realizó esa revolución plurinacional si no es ese sujeto que tiene toda esta historia de conformación? Y ahí tenemos que hablar de pensamiento filosófico, pensamiento político, pensamiento económico, tecnológico propio. Y eso hay que pensarlo. Lo tenemos que pensar los privilegiados en pensar uno de esos temas como problemática fundamental. Tenemos que ser nosotros. Y no los departamentos de sociología o de filosofía en el Asia o en Europa, que nos están estudiando con total dedicación y con presupuestos bien elevados, porque ellos saben muy bien que, por ejemplo, el fenómeno
fenómeno filosófico, político, histórico que se generó en la Revolución Plurinacional Boliviana es un fenómeno único y novedoso en el mundo para repensar la política de Estado en todo el mundo o para combatirla, si es que a contextos hegemónicos no le es conveniente o no le sirve que se replique una noción de soberanía política, económica, tecnológica en los demás estados. Entonces, ya sea que haya que estudiarlo para conocerlo y poderlo replicar, o haya que estudiarlo para no dejar que se reproduzca. ¿Sí? Entonces, pensar en la filosofía latinoamericana es pensar en una realidad histórica en primer lugar. Que, bueno, podemos tener una visión crítica con respecto a la lógica europea, la física europea, la metafísica europea que han ocultado ese proceso, que es interesante seguirlo y reconstruirlo y analizarlo paso a paso, ¿sí? Porque estamos hablando de una tradición de 50.000 años, ¿no? Entonces, es interesante. Ahora tenemos otra matriz de pensamiento filosófico, tecnológico, económico, que es la matriz afroamericana, que tiene que ver, ¿sí?, con los esclavos que fueron transportados por la filosofía europea, ¿sí?, por el imperialismo europeo, que tiene una filosofía propia, y fueron radicados en América, ¿sí?, entrando por primera vez en el Caribe, ¿sí?, el Caribe americano, que se le denominó también el Mediterráneo americano. Allí se comienzan a conformar los primeros patrones de dominio filosóficos, teológicos, científicos, porque las primeras universidades, por ejemplo, se instalaron allí, en lo que es hoy Cuba, Haití, Puerto Rico, donde comienza la modernidad. ¿Dónde comienza la modernidad? Donde se empezaron a plantear las primeras ideas de artificio, ¿sí? Como por ejemplo, el indígena no tiene alma, no es un ser humano, ¿sí? Bueno, ahí se va produciendo esa segunda matriz afroamericana, que devenido el proceso va a producir otra revolución fundamental en la historia de nuestro continente y en la historia de la humanidad, que se denominó la Revolución Haitiana. Fue un conjunto articulado de indígenas, de afro y de criollos, críticos también. Entonces la filosofía latinoamericana ahí nos está mostrando la posibilidad de convivencia y de generar proyectos propios de liberación, y no como nos acostumbraron a ver hasta ahora, que uno tiene que dominar a otro, sino correr antes de que ese otro nos domine, sino corremos un riesgo permanente, que es la dialéctica hegeliana, nos la enseñan de todas formas, ¿no? Entonces nuestras filosofías nos están enseñando otro tipo de articulación, nos están enseñando a realizar otro tipo de procesos históricos, sociales y científicos, ¿sí? Y científicos. No reduzcan el concepto de ciencia solamente a una idea de laboratorio o de experimentación. Ciencia significa conocimiento, ¿sí? Y hay que ver cuáles eran las ciencias estratégicas en cada época, ¿sí? No hay que tener allí una visión reductivista de lo que es la ciencia. Bueno, y viene la tercera matriz, que es propiamente criolla, podemos decirlo, y que se remonta a ese siglo XV con estos sacerdotes como Bartolomé de las Casas. Fíjense que
Esto que les estoy contando no es imposible de entender y no es difícil tampoco de realizar. Lo realizó Bartolomé de las Casas. Fíjense qué interesante que es el caso, porque Bartolomé de las Casas llega a América como un soldado conquistador. ¿Y qué es una de las primeras cosas que dice? Y lo escribe en su Historia General de las Indias. Llegamos a la isla de Cuba y pacificamos Cuba. ¿Qué quiere decir eso? Exterminamos a todos, la Pax Romana, la Pax Americana, y el inicio de uno de los fundamentos de la filosofía política moderna. Y eso está presente en la filosofía política contemporánea. Cuando Huntington o los Estados Unidos dicen debemos pacificar Irak, debemos democratizar el Golfo Pérsico, ¿se acuerdan? Bueno, son más jovencitos, no. El Golfo Pérsico en los años 94, miren, hasta Habermas fue funcional a eso. Julian Habermas, discípulo de Karl Otto Appel, segunda escuela de Frankfurt, denomina los Hegel del siglo XX-XXI. La filosofía de la liberación tiene un debate muy profundo con ellos, de más de 10 años. Hay tomos así, donde hay una discusión muy seria del tema. Bueno, hasta Habermas fue funcional a eso. Democratizar el Golfo Pérsico, para destruirlo todo. Democratizar Libia, Irak, Siria, bueno, Palestina en la actualidad. Entonces, ¿qué les quiero decir? Porque están acostumbrados, y el ejercicio hasta se ha hecho con este tema, se está acostumbrado a recibir el conocimiento supuestamente desde Europa, replicarlo aquí, y no profundizar esos procesos históricos y epistémicos, y ver cómo desde aquí se ha generado una nueva era filosófica, teológica, científica, tecnológica. Pero claro, en eso hay que profundizar en la historia. Yo le llamo a eso, a la historia, como filosofía primera. Hay que empezar a reflexionar desde ese punto, pero no la historia como datos, acontecimientos, sino interconectando elementos y dimensiones. Y eso es toda una discusión con la filosofía eurocéntrica, porque en Europa nunca se dijo que la historia sería una filosofía primera. ¿No? O la metafísica, o la lógica, o la física, o la matemática, decía Descartes, ¿no? Que algunos dicen, bueno, la modernidad comienza con Descartes, en realidad comienza la epistemología cartesiana. La modernidad comenzó mucho antes, y los principales debates se establecieron en ese siglo XV. ¿Sí? Entonces, volviendo allí, con Bartolomé de las Casas, ¿sí? Él llega como soldado. Cuando ve lo que el imperio realiza a las culturas, cuando él comienza a estudiar teología, la ciencia fundamental en ese momento era la teología y la filosofía. Estaban todos formados en teología, filosofía y ciencia jurídica, y se empieza a reinterpretar. Él toma la posición del indígena y comienza un diálogo épico, no registrado tampoco en la historia de la humanidad, en el nacimiento de una nueva época, que es justamente el siglo XV y esa modernidad. Se debatieron todos los temas. Se redefinió, y se tenía que redefinir lo que era el hombre, los dioses, la naturaleza, la cultura, la economía. Si ustedes ven la obra de Sepúlveda, que fue el filósofo político del imperio, ahí ustedes ven una arquitectónica y una idea de sistema, que después del siglo XVII,
18 y 19 se va a repensar con Kant, con Hegel. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos un punto de referencia para repensar todos estos problemas que son fundamentales. Bueno, por ejemplo, el debate central de la posmodernidad con respecto a la crítica del sujeto, para nosotros es casi un debate inútil. Ir más allá del sujeto, porque nos concebimos como sujetos vivientes. Si el colonialismo algo realizó, fue cuestionar cada una de las dimensiones de este sujeto viviente. Si ustedes quieren analizar, por ejemplo, América Latina como sujeto continental y la relación de dependencia que tiene con el imperio, con los países centrales, cada una de las dimensiones vitales de este sujeto son o expropiadas o dominadas o ocultadas, ¿no? En lo que hace a los procesos históricos. Entonces la noción de sujeto para nosotros es fundamental. En los años 90, esa crítica al sujeto venida desde la posmodernidad mucho daño. Si no tenemos noción de sujeto, no tenemos posibilidad de pensarnos políticamente. La cibernética y la neocibernética entraron a través del neoliberalismo de los años 90 con mucha mayor facilidad. Cuando perdimos de vista una noción de sujeto continental y una noción de sujeto particular, y las posibilidades múltiples de articulación de todos estos elementos. Entonces, bueno, esas son cuestiones, como les digo, de génesis, de estructuras, de desarrollo y autores. Podemos hablar centenares de autores. Bueno, hablar de autores y de autoras es fundamental también. Tenemos muchísimos autores y autoras que son muy importantes también conocer, ¿no? Bueno, Freire es uno de los fundamentales para hacer relacionalidad al instituto donde ustedes están, pero tenemos, como les dije, ¿no? Bartolomé de la Casa, José Carlos Mariátegui, bueno, José Martí. En estos momentos, por ejemplo, estoy trabajando una historia crítica de las mujeres que han participado en el proceso de revolución haitiana. Y ese es un tema dentro del feminismo menos conocido, ¿no? O casi nada conocido. Desde ahí, o sea, el feminismo europeo y dentro del feminismo incluso latinoamericano. Desde ahí tenemos también muchos puntos para poder debatir dentro, ¿no? del contexto filosófico e histórico. Bueno, más o menos ¿en qué tiempo estamos? Por media hora. Bueno, entonces, esta es una síntesis muy reducida de lo que trabajo, como les digo, ¿no? en un semestre. La otra idea de haberle enviado el libro al profesor, teniendo en cuenta el autor también que ustedes habían trabajado con el tema de la inteligencia artificial, era que se pueda dialogar desde lo local y desde la visión, por ejemplo, del profesor europeo, ¿no? Bueno, empezando ahí a trabajar
trabajar el tema, yo creo que estamos un poco más situados, ¿no?, en lo que es el proceso histórico de la modernidad, en la cual parte esta subetapa de la submodernidad, donde está introducida la inteligencia artificial. Miren, para pensar ese tema, antes de pensar la inteligencia artificial, es fundamental pensar en el concepto de artificio, para darnos cuenta cuál es el rol que está cumpliendo esta inteligencia artificial. Entonces entro directamente en un debate con Eric Sadin. Me parece que hay una falta de profundidad en su análisis, al igual que Harari. No sé si ustedes conocen el historiador de Medio Oriente que trabaja el texto de Sapiens. Bueno, dice, la inteligencia artificial plantea una destrucción del ser humano, dice Harari. Y Sadin no está en desacuerdo, porque Harari dice, viene a cuestionar la autonomía humana, o a poner en riesgo la autonomía humana, por un lado, y a plantear una ruptura con la civilización. Dice, a mí me pareció sorprendente esa lectura, porque justamente no veo un entendimiento del concepto de artificialidad, y todavía siendo francés, porque quien da la mayor referencialidad para pensar esa artificialidad es otro francés del siglo XVII, eso lo nombré hace poco, que es Descartes. Miren, cuando Descartes habla de la res cogita, es decir, la realidad pensante, que es la única que tiene cualitatividad, y habla de la res extensa, que lo meramente cuantitativo, generó el proyecto de la artificialidad de manera hegemónica. ¿Qué es la res extensa? El cuerpo ya es visto como máquina. Toda la realidad natural y cósmica son res extensas. ¿Qué significa eso? Europa perdió de vista en su filosofía y en su filosofía política la idea de naturaleza, y ese fue un debate con Slavoj Zizek, siendo incluso un pensamiento, un filósofo crítico, perdió de vista la idea de naturaleza. Y perdió de vista algo que la filosofía latinoamericana no ha perdido de vista. Y es esencial, y es filosofía política. La idea de lo sagrado. Ahora, ustedes dirán, pero ¿qué clase de negocio es? Se supone que lo sagrado es mejor que entrar en una mera visión mecanicista del mundo. Más o menos cualquiera pensaría eso. ¿O no? Más o menos. Ahora, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el fundamento metafísico y político de la modernidad? Los que han trabajado en filosofía tienen que saber eso. De la modernidad. Incluso de la Revolución Francesa. ¿Alguien que arriesgue? La visión antropológica, con sus ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Son un efecto de ese fundamento que no está entendiendo Eric Sadin. Ya se lo dije. ¿Alguien arriesga algo más?
el concepto de autonomía. Pero hay que entender qué significa ese concepto de autonomía. Auto, nomos. Darse a sí mismo la propia ley. Es el proyecto cartesiano. Es el intento del proyecto cartesiano que después Nietzsche, etc. van a cuestionar. ¿Cómo uno se puede dar a sí mismo la propia ley? Si en la realidad solamente hay una red pensante, que es cualitativa, y nada más. Y ese es el nacimiento del pensamiento único. Si todo lo demás es mera máquina, con razón va a decir Heidegger, todo es ente de extracción. Es un artificio. Y va a decir Marx antes, esa es la única posibilidad que el capital o el capitalismo tiene de que todo se transforme en mercancía. ¿Ustedes creen que el proceso de que todo se compre y se vende es algo simple? Infelizmente ese proceso llevó millones de años. Infelizmente. Hasta que se construyó esa idea de artificio. Entonces, ahí la tienen más fácil. Pensar en la inteligencia artificial proyectada y diseñada desde donde está siendo proyectada y diseñada, por ejemplo, BlackRock o Alphabet o Cambridge Analytica, etc., fundamenta y profundiza ese concepto de autonomía. Es un error, como dice Eric Sadin, que cuestiona la autonomía humana. Para ese proyecto estamos más o menos como en el siglo XV. No todos son humanos. Puede costar o ser un poco duro, pero la realidad histórica hay que tratarla con su nombre, ¿no? Entonces, tampoco es una ruptura civilizatoria, es una profundización de la civilización. Yo lo trabajo en pensamiento científico, se retoma el concepto de predictibilidad y supuestamente de pensamiento exacto, que el neopositivismo ya había cuestionado al positivismo, porque con el positivismo aún no hay, y estamos hablando en pleno siglo XIX, ¿no? Todavía no hay no hay concreción de esa utopía de la autonomía, porque aquí ya no se trata de consultar a Dios o a los dioses o a la naturaleza, ¿sí? Se trata, como les dije, de establecer la propia ley. Y la propia ley se puede establecer solo desde una realidad, que es la res cogita. ¿Sí? Solamente desde ahí. Ahora, cuando algunos pensaron también lo de la crítica a Sadin-Guarari, es muy fácil. Sale casi un poco de suyo cuando uno ha trabajado profundamente el paso del positivismo al neopositivismo. Algunos han pensado el paso del positivismo al neopositivismo como una crítica de la ciencia, como una crisis de la ciencia. Es un error garrafal. Es un error garrafal. Porque dice Popper, claro, no se trata de extraer las leyes científicas de la naturaleza, eso es cierto, porque hay que tener un poder superior. Ese fue el proyecto del positivismo. El concepto de verosimilitud, dice Popper, es mucho mejor, pero fundamenta y posibilita desarrollar la dimensión de la artificialidad, porque la hipótesis
hipótesis científica puede ser imaginada o soñada, pero no la imagina y no la sueña cualquiera. La imagina y la sueña una res cogitans, ¿sí? Una res cogitans. Y ahí tenemos la posibilidad, dentro de ese proyecto hegemónico, de desarrollar todo un ámbito de autonomía que profundiza la utopía moderna y el proyecto civilizatorio moderno. ¿Se está entendiendo? Sí, ¿cómo? Tiene que ver con lo eurocéntrico. Claro, podemos decir, más preciso sería un cogitocentrismo. Tiene que ver con un cogitocentrismo. Ahora, es sorprendente que en la lectura, a mí me sorprende, en la lectura de Sarín, el tema no se percibe. Entonces, desde la filosofía latinoamericana, uno puede analizar incluso un tipo de colonialismo interno, al interior mismo de Europa, analizando esa desconexión. Porque la inteligencia artificial, olvídense, no amenaza ninguna autonomía humana, ni en la ruptura con ninguna civilización. Están profundizando la autonomía humana y el proyecto civilizatorio, pero tengan en cuenta que no todos son humanos para ese proyecto, ¿sí? La mayor cantidad de población va a sufrir las consecuencias de una parafernalia, una estructura tecnológica que va a moldear a cada uno, pero no lo que han generado esos proyectos que son las élites. Claro que hay que hacer un análisis aquí de estrato y de clase. Eso sería ingenuo no hacerlo. Ingenuo. ¿Saben cuánto? Pasando al ámbito económico-político. Porque el fenómeno hay que analizarlo políticamente. ¿Saben qué presupuesto invierte Alphabet año por año para la investigación de la inteligencia artificial? Solo Alphabet. Desde el año 2017 hasta la actualidad. Van entre 15.000 millones a 30.000 millones de dólares. Entre 15.000 y 30.000 millones de dólares. ¿Sí? Participan de controles de procesos electorales, han participado del proceso electoral de Bush, de Trump, incluso en la Argentina misma, con Macri, por ejemplo. Entonces, hay que ir viendo esas codeterminaciones, ¿sí? Y analizando cómo el fenómeno está incorporado dentro de un paradigma, ¿sí? Claro. Luego, hay un punto de diálogo, sí, con Sarín que es interesante. Él no cree en la complementación máquina-ser humano. ¿Por qué? Es decir, el proceso histórico muestra con total evidencia que lo que se está desarrollando estratosféricamente es la tecnología y no el ser humano. Entonces ahí hay un punto interesante. Hay un punto interesante de diálogo, porque eso nos lleva también a hacer un análisis psicoanalítico del desarrollo de la inteligencia artificial. Hay un análisis interesante ahí. El desarrollo extremo de la inteligencia artificial nos remite a una compulsión. Y los actos compulsivos no tienen nada que ver con una complementación, ni con un equilibrio. Por ejemplo, la racionalidad lógica
desarrollada a un extremo es lo que Heidegger mismo llamó el fin de la filosofía, por haber llegado, ¿sí?, a un cumplimiento de sus postulados, de su proyecto. Ahora, la racionalidad moral, la racionalidad emocional, la racionalidad sensitiva, que es propiamente humana, quedan totalmente subsumidas, dominadas. Entonces ahí hay un punto de diálogo interesante, ¿sí? No hay complementariedad, hay una compulsión desde el punto de vista psicoanalítico. Si queremos ver el reflejo en el punto de vista económico, bueno, ahí podemos analizar el caso de Cambridge Analytica. No sé si ustedes lo han trabajado. Bueno, son familias que son las que derivan el dinero para todas las investigaciones de todos estos proyectos. Y después se relaciona, ¿sí?, con los algoritmos. Cuando se controla un proceso electoral, se tiene que hacer una extractividad de datos. Olvídense que todos los datos de ustedes y de nosotros en las redes, es decir, la parte seria de eso está sintetizada en ese proceso, ¿sí?, para que se juegue lo que a ellos les interesa que se juegue, ¿sí?, que es ese campo de disputa y de lucha, ¿sí?, que por el doble discurso, bueno, ellos también quieren ahorrar presupuesto. Entonces, bueno, hay que decir que es un tipo de progreso, de armonía, para que nosotros nos quedemos tranquilos, y no pongamos una resistencia. Por poner una resistencia también es un gasto extra para ellos. Pero ellos son los que conciben el ámbito, digamos, del intelecto, de la inteligencia, como un ámbito de lucha política, ¿sí? Porque esto no queda apenas en un juego de teclado de máquina, no queda en eso. Entonces hay que ir viendo, ¿sí?, esa estructura y cómo los elementos van entrando en juego, ¿sí? Por eso les decía a uno de los chicos, cuando uno pulsa una tecla o cuando uno le hace una pregunta a ese chatbot, lo que está movilizando es toda una estructura y todo un marco civilizatorio, lo sepan o no lo sepan. Tomar ese elemento como una herramienta sería vergonzoso, porque la noción de herramienta los desvincula con toda esa estructura con la que la teclita o el jueguito está vinculado. El chat GPT, hay análisis psicoanalítico, ¿sí?, es un inconsciente y está analizado desde, ¿sí?, tradiciones interesantes, ¿no?, como la de Lacan. Es un inconsciente perverso, se dice. Es un inconsciente perverso. No hay y no posibilita un acceso a ese inconsciente. La máquina no sueña. La Freud lo definió con claridad. El acceso real, el único acceso real al inconsciente es el sueño. Entonces, eso hay que ser consciente. Tomar en un contexto como sintéticamente y muy apresuradamente uno que está mostrando de dependencia, ¿sí?, que tiene muchos siglos, tomarlo como una mera herramienta los aísla de pensar un problema grande y ya nos subsume a ustedes dentro de esa herramienta o como una parte de esa herramienta o como activadores nada más de esa herramienta. Entonces, eso sí me parece que es importante pensar. No se trata en este caso de
estar a favor o en contra. No es eso lo que estoy en este caso transmitiendo, sino pensando en el tema. Esa es la posibilidad sí que tenemos de reordenar o reproyectar el tema. Bueno, es decir, el debate es extenso, es bien complejo, son muchos elementos, no apenas meramente tecnológicos, pero hay que poderlo ver también dentro de este contexto. Lo que he intentado transmitirles son elementos que están dentro de este contexto de cuarta revolución industrial que estamos atravesando, ¿no? Entonces, este último matiz, esta última oleada, podemos decir tecnológica, que llega tardíamente por las relaciones de dependencia, llega tardíamente a América. Cuando uno habla de la Cambridge Analytica o Alphabet, etcétera, son empresas que tienen muchísimos años, que ellos ya experimentaron y vienen experimentando desde la posguerra, que han sido primero tecnologías bélicas, ¿sí? Como el Facebook, el Internet, etcétera, han sido primero tecnologías de guerra, y que luego, bueno, como cordero de matadero, la mayor irresponsabilidad del sistema es no mostrar esta historia. Esa es la mayor irresponsabilidad, ¿sí? Y si una característica tiene, cuando se ha analizado, por ejemplo, psicoanalíticamente, el chat GTP como inconsciente, es justamente la irresponsabilidad de un nuevo tipo de inconsciente. Porque si el inconsciente tiene algo en su interioridad, es el concepto de responsabilidad, ¿sí? Eso ha sido muy trabajado también. Entonces, bueno, yo creo que con esos elementos, porque son, les digo, ¿no? Hablar de pensamiento científico, de ética y ciencia, son temas para tratar en un semestre, ¿no? La idea era emitir allí una reflexión sobre la filosofía latinoamericana y desde allí hacer una lectura, en este caso de nuestra historia, de la inteligencia artificial, de cómo dialogamos también con los pensadores europeos, pero no reproduciéndolos, ¿sí? Estableciendo un diálogo crítico constructivo, ¿no? Entonces, bueno, esa fue la intención, y les agradezco por la escucha. Si quieren que conversemos de otros temas, que hay muchísimos, conversamos con algunas preguntas. Bueno, muchas gracias. Bien, justamente como bien lo dijo Carlos hace unos instantes, la idea es que se abra un momento de preguntas, de comentarios, reflexiones, y se pueda entablar un diálogo. Ahí Rosalba veo que tenía una inquietud. No llega el micrófono hasta allá, pero si querés. Bueno, buenas tardes. Me llamó la atención esta idea de la perversión y en relación a una cuestión que venimos arrastrando desde Colón, que es todo el colonialismo, ¿no? Esta idea de perversión instalada desde las nuevas tecnologías, ¿cómo usted la ve también en esta forma de colonización y colonización americana? Claro, en el contexto que está colocado, no sé si se percibe bien desde dónde hablo. Yo creo que sí. No estoy hablando en contra de nada, ni a favor de nada. En el contexto en el que está colocada el desarrollo de la inteligencia artificial, tiende a profundizar ese colonialismo. Porque si profundiza el concepto de autonomía y de proyecto civilizatorio,
proyecto de autonomía y de proyecto civilización, la misión civilizatriz, decían los franceses. Si profundiza eso, es un proyecto reactivo al mundo y a la historia de la humanidad. Porque esa autonomía científica, tecnológica, desde la historia de la ciencia uno no la registra en la historia humana. No la registra. Siempre ha habido una heteronomía. Lo que es común en las culturas son heteronomías, es decir, una relación con la naturaleza como sagrada o con ámbitos divinos y religiosos. No como una separación, como un extractivismo de esa realidad. Entonces, cómo está colocado el desarrollo de la inteligencia artificial profundiza los procesos de dependencia, profundiza los procesos de colonialismo. Sería bueno desarrollar ese tema en otro ámbito. En otro ámbito. Es parte del proceso de aculturación. Profundiza el proceso de aculturación. Profundiza el proceso de aculturación. Yo a veces, en un texto mío, comparo el proceso de aculturación con el proceso de remineralización que se produce en los huesos, en los restos fósiles, ¿no? Que se conoce vulgarmente como petrificación. El proceso de aculturación es eso, es ir modificando toda esa realidad orgánica por elementos, podemos decir, en este caso tecnológicos. De esos ámbitos artificiales que el mismo término lo dice, está borrada la naturaleza como sagrada y están borrados otros elementos trascendentales que son comunes y mayoritarios en la historia de la cultura. Entonces, cuando uno pulsa una tecla o le hace una pregunta al chatbot, lo que menos está haciendo es pulsando una tecla y una pregunta al chatbot. Siento decírselo, pero está movilizando toda una estructura, todo un marco civilizatorio. Lo saben los especialistas en el tema, críticos, constructivos, porque no se está diciendo que no se deben desarrollar elementos nuevos, sino en otros paradigmas. Y lo saben los grandes oligopolios, porque ¿en qué momento se está dando este desarrollo? Si volvemos al ámbito económico político, ¿han escuchado hablar de la estanflación secular? Una mezcla de inflación con estancamiento económico que coincide con la consolidación de los grandes oligopolios. ¡Qué casualidad! Y los grandes oligopolios son los principales impulsores de la inteligencia artificial. BlackRock viene China, viene Estados Unidos y BlackRock, que es a nivel económico, en posición orgánica del capital. Viene BlackRock, que es una empresa norteamericana, que si juntamos a Estados Unidos con BlackRock, nos parece entonces la primera posición económica. Y eso es un oligopolio. ¡Qué casualidad! Ahora, si uno piensa este jueguito como una herramienta, nos miran por televisión y dicen, aquí la cosa está re fácil. Hay que seguir enviando programas, juegos. Hay toda una pedagogía para eso. A ver, vuelvo a repetir, no estoy en contra ni a favor. Los estoy invitando a pensar el tema. Y a pensarlo desde ustedes mismos, porque estamos insertos dentro de esa maquinaria. Harari, no, pero Harari dice el fin del humano.
no es el fin de lo humano, es la profundización de un tipo de antropología, de un tipo de humano civilizatorio que tiene ese proyecto colonial, que podemos decirle capitalista, que podemos decirle moderno, que están en correlación, que están en interrelación. Sí, en ese sentido, sí, no es. A mí me parece rara su opinión, es decir, la del historiador de Medio Oriente, Harari. Me sorprende, es no comprender el concepto de autonomía. Bueno, esas cosas hay que trabajar. Yo quería preguntar con respecto, relacionando la idea con el concepto suyo que trata del libro de la dialéctica, podríamos decir que estamos siendo colonizados por la IA y de qué forma estamos siendo, ¿no? Tendríamos que descolonizarlo, utilizando el concepto del libro. Claro, por ejemplo. Y lo otro es si podríamos hacer una aclaración con respecto al término o concepto analéctica. Claro, analéctica ya es un instrumento interesante. ¿Qué quiere decir también? Ir más allá del logos, ir más acá del logos, una realidad histórica, sensible, ir más allá con proyectos constructivos, colectivos realmente. Logos, dentro de la tradición occidental, está traducido como racionalismo. Heidegger, cuando habla de la cibernética, dice, bueno, esta modernidad ha producido un exceso de racionalismo, ¿sí? Donde la filosofía ha llegado a su fin, ¿sí? La racionalidad desequilibrada. Ese logo racional se ha reproducido desequilibradamente. Un efecto lo tenemos en la inteligencia artificial pegado a ese concepto. La analéctica, por ejemplo, remitiría, para usar términos que conocen, que sean más familiares, remitiría, por ejemplo, a un nous que tiene que ver con el desarrollo de pensamiento y una racionalidad moral, ¿sí? O a una dianoía que tiene que ver con la producción de conceptos. Entonces hay que apartarse un poco para poder ver un poco más el conjunto relacional de elementos, salir de ese logocentrismo y de ese proyecto hegemónico. Pero la primera salida es comenzar a reflexionar desde la historia. Es una de las primeras salidas. La analéctica en eso es fundamental. Es fundamental. Es salirse de esa unirreferencialidad. Claro, yo lo había interpretado, usted dice también como desocultación. Desocultación de alguien que no es aceptado, puede ser. Esa es la interpretación que yo le había dado sobre el concepto de la ley. Claro, y además remite a poder pensar estos temas desde otras culturas, desde lo que nosotros, por ejemplo, no perdimos y que la tradición cientificista perdió. Es decir, las nociones de naturaleza propiamente, las nociones de sacralidad propiamente. Entonces, repensar esos temas desde esas referencias. Eso es analéctico y, como planteo en otro texto mío, es anapolítico. Porque con todos los elementos privilegiados que giran en torno a la inteligencia artificial, se hace un tipo de política cerrada, ¿sí? Dependiente de extractividad de datos y de un flujo de capitales inimaginable. Inimaginable. El sujeto político está ahí siendo redefinido dentro de un mismo proyecto.
procesos sociales también y políticos, de los cuales son parte. Hay que pensar esas cosas. Muchas de estas cosas, digamos, han sido, por eso les digo, ¿no? Han sido ya debatidas hace más o menos unos 100 años atrás. El tema de la exactitud del conocimiento es otro tema que se puede trabajar, ¿no? ¿Cómo será la negación del alma en los otros sujetos de la diversidad cultural? Está relacionado con ese pensamiento único y con una forma exacta de pensar. El pensamiento científico del siglo XIX fue construido con la exactitud del pensamiento. Esa barrera cae después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, ahora con la inteligencia artificial, y ahí se juega también el concepto de perversión, se retoma el proyecto de exactitud del pensamiento, por la posibilidad de hacer un extractivismo de datos y relacionar la mayor cantidad de variables posibles. Es un proyecto claramente colonizador. Ahora les pregunto, ¿el pensamiento exacto existe? Yo lo trabajo eso también durante todo el semestre. Y es una guerra, porque sobre todo con los físicos, con los matemáticos y con los biólogos. Perdón, porque pienso que si el pensamiento, pongamos esta inteligencia se maneja estadísticamente, ¿no? Se maneja estadística, pero dentro de esta estadística no hay exactitud, pero hay probabilidad. Porque esa probabilidad puede ser. Claro, ese sería un pensamiento mediador, digamos, pero el proyecto científico era el proyecto de la exactitud. Porque explicar en ciencia es predecir. Y se predice en base a leyes que son universales. Esa fue la noción de construir una sociología exacta que no tenía una promesa científica, tenía una promesa moral. Así como Bacon definió la ciencia como poder, Comte definió a la ciencia como progreso moral. El proyecto era de exactitud. El proyecto. Y eso es lo que se retoma como complementariedad al proyecto de autonomía. Porque lo que se descubrió en el proceso es que la exactitud puede caer, pero no la autonomía. No la autonomía. Una consulta, porque no me quedó claro una idea. Usted decía que el chat puede ser analizado como un inconsciente perverso que no permite una entrada, como sería un inconsciente perverso a través del sueño. ¿Se puede vincular eso a la idea de que nunca vamos a poder saber el origen de todo lo que dice ese chat? ¿Por ese lado iba o por qué lado es esta inaccesibilidad a su mismo? Porque, digamos, no conecta con un ámbito sagrado, no conecta con un ámbito religioso. Por ejemplo, si tenemos que hablar de alguna diversidad cultural, no quiero poner una religión en particular, no conecta. Y los sueños tienen que ver con ese ámbito. Cuando Jung habla del inconsciente colectivo, se inspira ahí en Freud. Cuando Lévi-Strauss habla del inconsciente estructural, están analizando eso. Y en el fondo de ese inconsciente hay una idea de responsabilidad, que es la esencia de la ética, para relacionarse con el mundo.
concepto de autonomía y todos los instrumentos que ha desarrollado hasta este último vulneran ese elemento fundamental. Lo dijo Marx en el siglo XIX, por algo todo se transforma en mercancía, y lo dijo Heidegger, que era eurocéntrico arrebatado. ¿Qué dijo Heidegger? Ya no existe el cielo, ya no existe la tierra, ni existe el hombre. Todo se transforma en ente de extracción. Heidegger lo dijo, y Heidegger es un eurocéntrico. Lo cito para decir, dialoguemos de una manera no reproductiva, veamos qué se ha dicho. Porque el análisis simple se ha eliminado de la causa material, que tiene que ver con la sacralidad de la vida, y ese análisis lo hace Heidegger en relación a Aristóteles. Se ha eliminado de la causa formal, que tiene que ver con lo que se puede considerar como esencial, y se ha eliminado de la causa final, que por ejemplo tiene que ver con la construcción de proyectos colectivos. Ha quedado en la causa eficiente. Dice Heidegger, cuando habla de la cibernética y el desarrollo extremo del racionalismo como un fin en sí mismo. Eso es compulsivo, no es sano. No hace falta ni hablar en contra de estas cosas. ¿Se dan cuenta? No es sano. Haciendo un análisis serio, ni me interesa hablar en contra ni a favor. Hay un desequilibrio estratosférico. Entonces, abordar el tema por ese lado es fundamental. También nos conduce a ese tema. Me quedo pensando. Bueno, esa es la idea. Esa es la idea, hay que pensarlo el tema. Porque fíjense, todavía no se asimiló cabalmente el primer automóvil que se ha colocado, o la calculadora, y ya se está en un juego, digamos, de un ritmo vertiginoso, que bueno, hay que ver si es conveniente entrar en ese juego, digamos. Sí, cientos y miles. Una es pensar, y no solo de resistencia, aún más importante, de constructividad. Y después tenemos referencias culturales por centenarios, que nos sirven para contactarnos de otra forma. No, cientos tenemos. Cientos. El tema es entrar en esa red, en ese diálogo. Visualizar los elementos. Fíjense cómo nos abstrae también, ¿no? Todos esos elementos a la misma vez los tenemos a la mano. En nuestras propias tradiciones, los tenemos muy cerca. Por eso la analítica habla de un más acá. Tenemos aquí cerca también, y también habla de un más allá como posibilidad de construir un proyecto colectivo conjunto diferente, y eso es posible también. No todo es dominación, y la utopía de la perfección de la dominación que el colonialismo quisiera no la ha logrado tampoco. Entonces, eso es otro tema que ustedes pueden pensar, porque generalmente se piensa en el pensamiento crítico, la resistencia, como la utopía de los romanos. No, el imperio tiene una utopía, y es la dominación perfecta.
Claro, en la medida que no dialoguemos, en la medida que no transmitamos los conocimientos, esa continuidad va debilitándose. Una parte del proyecto de la artificialidad tiene que ver con eso. Concentrar más a la población, a dialogar con una máquina que entre sí es más interesante, supuestamente. Ahí se pierden los procesos, digamos, constructivos reales, ¿no? Cuando uno dialoga, construye, no solo cuestiona. Uno dialoga, construye. Cuando se tiene ese ámbito de referencialidad. Ahora, si no tenemos esa referencialidad, la noción de complejidad diferente, eso se pierde, realmente se pierde. Las generaciones futuras van a tener sí, otro tipo de problemas serios. Yo veo como una cuestión entre los jóvenes es un dato más bien lúdico de la inocencia. Pasa por esta cuestión, porque veo que los más jóvenes esta habilidad está en lo lúdico, hacia lo sentido, no solamente sino a través de juegos, a través de dinámicas que veo que están poniendo. Por eso digo. Esa es otra estrategia. Claro. A través del juego, bueno, a través de la música, el aprendizaje a través de la música o el juego, un aprendizaje casi sin mediación, casi sin resistencia, es directo. Es una estrategia. Se ha introducido el tema como a través de la voluntad de la persona. O de forma inconsciente. Bueno, ya el calor está